Escuchamos a José Luis Mendoza. Muchas gracias, Susana. Un día aciago, un día con tantas situaciones para manejar. No bien nuestra emisora, esta institución recibe un golpe del impacto que es la pérdida de Don Willy, y obviamente estaremos volcados, sobre todo el día de mañana, en las actividades que están relacionadas a su despedida. Cuando el país, al tiempo que conocía esta información, amanecía con una grave crisis, que de alguna manera parecería, ahora que hablo de crisis, compañeros, yo creo que fue en los años 60 que un joven político francés, François Mitterrand, después llegaría a ser por muchos años presidente de esa nación, acusó a Charles de Gaulle, al general de Gaulle, lo acusó de gobernar en una especie de golpe de Estado permanente, así le llamó a las políticas de Gaulle. Decía que esa forma de gobernar crispaba la sociedad francesa y de hecho terminó provocando pues fenómenos como el mayo del 68 parisino, esas protestas juveniles que mucha gente interpretó de muchas maneras. En Haití no hay un golpe de Estado permanente. En Haití hay un vacío permanente de institucionalidad, de fuerza, de Estado de Derecho, de orden constitucional y un vacío de liderazgo, sobre todo benefactor, de liderazgo para bien. La naturaleza, y eso lo saben todos o lo intuyen de alguna manera, la naturaleza aborrece el vacío. Allí donde no haya una autoridad, alguien tomará el puesto de esta autoridad, o la misma se repartirá entre distintos elementos. Una demostración de ello se da dentro del crimen organizado. ¿Es acaso el crimen organizado, que es un violador flagrante de la ley, una industria en desorden? No, todo lo contrario, es bastante organizada. Está claramente jerarquizada y tiene unas reglas hacia lo interno. No es casualidad que el mundo de la mafia, que es quizás la primera expresión y la más sofisticada, sobre todo la que proviene de Europa y la que el cine ha dado mucho a conocer, proveniente de la península itálica y de otras partes del mundo como la yakuza japonesa o las tríadas chinas o las mafias de origen irlandés en Estados Unidos durante la época de la prohibición, si se fijan, tienen unos códigos, y unos códigos que incluso pasan por rituales. La naturaleza aborrece el vacío, es una ley de la física que bien puede aplicarse, adaptarse a las interrelaciones entre los seres humanos. Las jerarquías que hoy dirigen Haití, y es lo penoso, no son la de un juez en un tribunal, no es la del director de un ministerio de cualquiera de las políticas que suele tener una dependencia del Estado, no es ni siquiera, y qué penoso, la de un propio presidente de la República o primer ministro, o premier, como usted quiera llamarle en el sistema semipresidencialista haitiano, porque hasta ese jefe de Estado, hasta ese jefe de gobierno ha sucumbido en la madrugada de ayer o en la madrugada de hoy, como usted prefiera calcularlo, al peso de la violencia marcada en ese mundo donde hay un vacío claro de Estado de Derecho. Haití, con la caída de François Duvalier, se suponía que debía entrar, como pasó con otras naciones, en una transición hacia una democracia representativa que, heredando, como suele pasar, si no lo mejor, lo menos malo de las dictaduras o lo más sólido de ellas, pudiera desde esa base entonces generar las condiciones para un gobierno que respetara los derechos humanos, que admitiera la existencia de partidos políticos y donde se diera en un sistema como tal avances para una nación que tanto lo necesita. Ocurrió en otras partes de nuestra América, ocurrió en Suramérica esencialmente con la caída de gobiernos de facto que fueron sangrientos, que tuvieron sistemas incluso diseñados de persecución y asesinato. Ocurrió en partes de África, donde cayeron algunos de los dictadores a veces más tristemente célebres por sus extravagancias, y donde mal que bien se pudieron dar en algunos casos, en otros no tanto, transiciones hacia una normalización al menos de la vida de los ciudadanos. Haití, muy penosamente, tiende a parecerse más a los casos que no tuvieron éxito de ese continente que recién acabo de mencionar. El caso del Congo, antiguo Congo belga, el Congo Kinshasa, Zaire, que como se llamó durante mucho tiempo, que tras la caída de un dictador como Mobutu, pues en vez de venir un movimiento hacia la democracia que aprovechara
las enormes riquezas potenciales de ese país, pues lo que tiene es una guerra civil de 3 décadas y pico y ni siquiera tiene control sobre todo su territorio. Más bien incluso exporta violencia desde su territorio. Haití, tras la caída del heredero del poder de Papa Doc, pues entra primero en el campo de las dictaduras personales, vienen los golpes, viene la presencia sobre todo de esa élite mulata que intentó durante años pues manejar las cosas como les convenía, sustituyendo una forma de dictadura por otra. Se intentó a través de unos comicios donde salió Jean Bertrand Aristide, que en aquellos años 90 ganador y que venía con unas ideas que muchos por lo menos interpretaban desde fuera eran de progreso. Vino el otro golpe, el del año 94, que generó una intervención que fue temporal, pero muy importante por parte de los Estados Unidos, puesto que esa intervención es la que decide decapitar la fuerza del ejército. Sigo insistiendo que es un grave error de la geopolítica norteamericana haber decidido que la única fuerza de un Estado ya débil de por sí, pero la única que abarcaba su territorio completo, en vez de sanearlo, en vez de aprovechar precisamente su fuerza para hacer levas, para generar las condiciones para que sobre la base de esa única autoridad nacional, no importa si se convertía en Guardia Nacional o en policía, pero había que de alguna manera mantenerla. Algunas dictaduras en el mundo hicieron transiciones hacia la democracia porque se basaron, como decía aquel famoso abogado español, en una transición de la ley a la ley, de una ley imperfecta que colocaba a un Estado de facto, un presidente de fuerza, un dictador. Podía perfectamente surgir, sin intervenciones de ese orden, una ley que diera cabida al inicio de la democracia, aunque luego se llamara una nueva constitución, aunque luego se pudiera depurar, se pudieran hacer incluso, ¿por qué no?, tribunales de la verdad, juicios sobre personas que fueran responsables de actos lesivos contra la humanidad. Nada de eso se hizo en muchos países de América, pero esencialmente en el caso haitiano brilla por su ausencia. Cualquier proceso que pudiera conducir como un embudo hacia una realidad. ¿Qué se tiene entonces? Una democracia que es representativa en figuras, en leyes, en formas, pero que no tiene ningún tipo de fuerza para imponer sus decisiones en la masa de a pie. Una masa despavorida que busca cómo sobrevivir con una economía en gran parte de subsistencia en el territorio haitiano y que cuando falla esa, pues no tiene otro camino que intentar burlar la vigilancia fronteriza con República Dominicana o en su defecto intentar llegar por otras vías a los Estados Unidos o a otras naciones. Por eso la diáspora haitiana en muchas partes del mundo es numerosa, es intensa y es la que con sus divisas probablemente hoy por hoy representa lo más productivo del tejido cultural haitiano. Es una lástima que esta muerte, este magnicidio, más allá de los errores que haya cometido Jovenel Moïse y que los cometió intentando permanecer más allá de lo sensato en el gobierno, ojalá no termine recrudeciendo, insisto, lo que parecería es una crisis permanente que uno tiende a preguntarse si vendrá de fuera o vendrá de dentro. El fenómeno, el liderazgo, que podrá en algún momento darle fin a este capítulo aciago, difícil y amargo en la historia de nuestra hermana nación. Vamos a la pausa.